Aquí inicia Conexión Laboral, un espacio creado para informar el acontecer social, laboral y sindical de nuestro país, con la dirección y presentación del abogado José Edgar Cañas Jaimes. Conexión Laboral. Muy buenos días a la familia trabajadora de Pamplona y la provincia que a esta hora sintoniza su programa Conexión Laboral, un programa realizado por trabajadores para trabajadores. Saludamos a nuestro amigo en la mesa de trabajo, Hernán Ricardo González Acevedo, igualmente al control de audio, la comunicadora social Carol Flores, y a todo el equipo de prensa y propaganda de la Universidad de Pamplona. Hernán Ricardo, Junta Nacional de FECODE, el pasado 14 de agosto. Básicamente estas son las conclusiones. Esta es una información para nuestros amigos del gremio docente. La Junta Nacional reunida en Bogotá aprobó por unanimidad convocar al magisterio colombiano a realizar un paro nacional de 48 horas en contra del asesinato sistemático y selectivo de líderes sociales, sindicales, docentes y directivos docentes, contra la pésima prestación del servicio médico asistencial, en defensa del Fondo Nacional de Prestaciones y por el cumplimiento de los acuerdos FECODE-MEN del 15 de mayo. De igual manera, la realización de la primera caravana nacional en defensa de la vida, iniciada en Bogotá y terminada en el departamento del Cauca. Por tal razón, convocamos al magisterio a estar en pie de lucha, participar activamente en las actividades que programen las filiales y la federación. FECODE continúa en la consecución de una reforma constitucional al sistema general de participaciones, con crecimientos reales y progresivos para el sector educativo, la dignificación de la profesión docente con la consecución de un estatuto único, la preservación de los derechos prestacionales y pensionales, bienestar docente, defensa de los derechos humanos y la escuela como territorio de paz. Para ello tenemos que hacer frente a la regla fiscal, la austeridad, al recorte del gasto público, a la disminución de responsabilidades del Estado que convierte los derechos en servicio y mercancía. Estas razones deben concitar la más amplia unidad y movilización social de todos los sectores de trabajadores a obtener el poder político en los próximos comicios regionales, con candidatos comprometidos con la defensa de la educación pública y a estar en estado de máxima alerta para conquistar las pretensiones mencionadas desde la negociación, la movilización y, llegado caso, a la huelga general. Ese es el informe de la Federación Colombiana de Educadores. Manifiesta que unidos venceremos, maestros de Colombia, todos al paro nacional. Los domingos a las 9:30 de la mañana llega Conexión Laboral. Todo lo que usted necesita saber en la actualidad social, laboral y sindical de nuestro país, con el abogado José Edgar Cañas Jaimes, en 94.9 FM, Radio Universidad de Pamplona. Triste la realidad que se vive en Colombia, Estado Social de Derecho. Manifestamos un paro para presentar el pliego, ¿no?, en el marco del decreto 160. Un paro para que se sienten a hacerle el análisis, las mesas de trabajo para ese pliego, para que se den los términos en el estudio del mismo. Y un paro para que se cumplan los acuerdos, ¿no? Los acuerdos quedan como ahí, como en letra muerta, y de verdad a uno le preocupa. Que ya veía al ministro Carrasquilla que la posibilidad de van a cambiar parte de los aviones que hay en Colombia, aviones de guerra, van a reformar todo eso, ya están abriendo licitaciones y todo, y el tema de la educación, el tema del agua potable, saneamiento básico, la salud, para eso no hay recursos. Entonces, triste el panorama. Podemos tener, Edgar, tal vez el mejor ejército con los mejores implementos de guerra, pero cuando el pueblo se está muriendo de hambre y con falta de educación, consideramos que esto no es justo, porque estos dineros deberían invertirse en procesos educativos, en generar nuevos acueductos, no como los que hizo hace tiempo el señor Carrasquilla, para prácticamente robar a los municipios. Entonces, estos dineros públicos deberían invertirse en la formación social, en la formación de las nuevas generaciones, para que no sigamos con esa brecha de desigualdad que cada día más se va acrecentando, y esto ha hecho que en muchas ocasiones ellos se aprovechen de estas situaciones
y cada 4 años la gente que piensa de una manera diferente es tratada como si fueran unos simples izquierdistas guerrilleros y pasan a ofender a esta gente que piensa diferente y sacan prácticamente pecho diciendo de que Colombia siempre ha sido un estado conservador, pero estamos mal, Edgar, estamos mal en esta situación porque estos dineros deberían invertirse en cosas mejores que unos simples aviones. Mire, va nuestro homenaje póstumo, qué bueno sería que en Colombia no se hicieran más homenajes póstumos, a Jaime Hernando Garzón Forero. Fue un abogado, pedagogo, humorista, activista, actor, locutor, periodista y mediador de paz colombiano. Ya 20 años de el asesinato, el magnicidio de Jaime Garzón, y ojalá Dios que no solo lo recordemos dentro de 20 años, ya 40 años, que de verdad la gente se concientice, que proteja a sus líderes. Este homenaje se lo hizo César Mora y se llama Canela. Quiero morirme de manera singular, quiero un adiós de carnaval, quiero tu botella canela escuchar, con su frescura natural sincera, quiero pregonar un deseo, no quiero velas, no quiero un sermón, oye bien, quiero la voz de esa mulata, un trombón, morir en tiempo de sol, canela, canela, tu voz cañillera, pegada en fragancias de un solo son, buscando el bullicio del barrio y el sol, serás mi dulce oración, cosa buena. Hernán, se le arruga a uno el corazón de escuchar ese tema y de reflexionar sobre la situación que viven los líderes y lideresas en Colombia, Hernán. Sí, Edgar, hace exactamente 20 años, el 13 de agosto, un viernes, Jaime Hernando se dirigía a, a su emisora y a las 5:30 de la mañana más o menos fue dado de baja. Incluso eso fue un viernes. Él el sábado se iba a reunir con la persona que había mandado asesinarlo, con el paramilitar Carlos Castaño, para que echara esa orden para atrás. En su libro, Mi Confesión, Carlos Castaño asegura que él dio la orden de que ya no mataran a Jaime, pero es que esa orden no alcanzó a llegar. Eso quedaría en la conciencia de este señor. Solo hay 2 condenados por este caso: el señor Carlos Castaño y un subdirector del DAS, ¿Narváez? José Miguel Narváez, un oscuro personaje que daba clases en las escuelas de guerra, y una de las cátedras que daba por qué es lícito matar comunistas. Esas clases las daba incluso para paramilitares, para entes gubernamentales, y prácticamente fue uno de los enemigos de Jaime Hernando. Y cabe resaltar que lo bueno que Jaime hizo fue una persona intermediadora que con mucho humor mostró la realidad nacional, que fue acallado por los gritos de unos infames personajes que no quieren que el país cambie, que no aceptan las críticas. Más que todo fue eso, Edgar, y hay mucha gente, así solo hayan 2 condenas, hay mucha gente que tuvo que ver con la muerte de Jaime Garzón, que incluso hoy están en la palestra pública, en la palestra nacional. Gracias, Hernán Ricardo, por sus aportes sobre esta situación que vivió y sigue viviendo nuestro país. Por la paz, soberanía, democracia y derechos laborales, Conexión Laboral. Hernán Ricardo, el gobierno nacional expidió la directiva ministerial número 02. Esta directiva ministerial va dirigida para gobernadores, alcaldes, secretarios de entidades territoriales certificadas en educación, jefes o líderes de talento humano, directivos docentes y docentes oficiales. Ministra de Educación, orientaciones sobre traslado de educadores estatales por razones de seguridad. Esto está establecido en el libro 2, parte 4, título 5, capítulo 2 del decreto 1075 del 2015. Es el decreto único reglamentario del sector educativo. En el marco de las competencias consagradas en el artículo 22 de la Ley 715 del 2001, el decreto 1278 del 2002 y la Ley 909 del 2004, el gobierno nacional expidió el decreto 1782 del 2013,
que fue compilado en el libro segundo, parte cuarta, título quinto, capítulo segundo del decreto 1075 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector de la educación, el cual reglamenta los traslados por razones de seguridad de educadores estatales en las entidades territoriales certificadas. Aquí le dan unas orientaciones generales para definirle el riesgo, los riesgos extraordinarios, los riesgos extremos y los riesgos ordinarios. Recordemos que siempre que hablamos de este tema retomamos un fallo de la Corte Constitucional del año 92 que dice que los compromisos laborales de un educador con el Estado no pueden estar por encima del derecho a la vida. Hernán Ricardo, estadísticas que se dan en la Central Unitaria de Trabajadores, esta semana que estuve en comité ejecutivo, habla más o menos de 27 a 30 docentes amenazados y extorsionados en el norte de Santander. Preocupante esa cifra, colega. Es duro aceptarlo, Edgar, pero la situación de los docentes denota una gran y masiva persecución respecto de todos ellos, porque es que cuando se trata de educar al pueblo surgen alternativas de la gente del poder que no pretenden que este parámetro se cumpla. Miren, Ricardo, y a un docente tocar que abandonar su familia, su núcleo familiar, su arraigo. Y de verdad, desde acá, desde estos micrófonos de Conexión Laboral, nuestro saludo, solidaridad a aquellos docentes que trabajan en el sector rural, en zonas, se denominan zonas de difícil acceso. Imagínense todos los docentes que laboran en el Catatumbo, en los municipios del Catatumbo. De verdad, hacen con mucho profesionalismo su labor, pero las condiciones de seguridad no se las está garantizando el Estado. Y es verdad, Edgar, y es que hay gente tanto de un lado como del otro que está interesado que estas cosas no cambien, que la educación no sea un arma de la sociedad para avanzar, sino que más bien se retroceda y que la gente no se eduque, porque el que sabe protesta, Edgar. La CUT y sus filiales. Conexión Laboral. Hernán Ricardo, el pasado viernes estuvimos en Bogotá en el centenario de la OIT, un importante evento con invitados internacionales, con sindicatos, sus directivas sindicales de la CUT, con sindicatos importantes, 100 años de la OIT. Vamos a terminar de llegar y organizar toda la información para irles dando a conocer a todos los sindicatos filiales, a toda la comunidad, la importancia de esa Organización Internacional del Trabajo. Miren, Ricardo, sobre esto, en estos días se escuchaba, imagínense que en el año 2001, los docentes de Antioquia, Adida, hubo un paro como los paros de los maestros, un paro bastante tortuoso, y hubo unos descuentos por parte de la gobernación de Antioquia para los docentes, y en estos días se escuchaba que desde el 2001, esto puso en conocimiento de la OIT, pasaron, imagínense cuántas administraciones no pasaron del 2001 al 2018, casi 5 administraciones de gobernadores, y les reembolsaron porque les habían descontado los salarios por el tiempo que estuvieron en cese de actividades, vulnerando de esta forma el derecho que tienen los educadores y los trabajadores a la movilización, a combinar el eje jurídico, político y el eje sindical para lograr las prebendas. Esto no fue en vigencia el decreto 160, sino anterior. Les descontaron de una forma arbitraria los salarios, pero ya hubo un pronunciamiento para que les reembolsaran. Edgar, y es muy cierto, lo felicito por esa participación que tuvo usted con estos 100 años de la Organización Internacional del Trabajo, y ahí tenemos que recordar que Colombia tiene unos convenios con esta organización, creo que del año 1954, entonces es importante que se conozcan los convenios que se establecieron con esos convenios internacionales que a su vez esta administración gubernamental ha querido pisotear, tratando de formalizar una tercerización laboral, Edgar. Sí, de todos modos vamos a dejar a disposición de los docentes que manejan el área de derecho laboral colectivo, de los sindicatos, toda la información que trajimos. Igualmente les vamos a hacer llegar unas diapositivas sobre el decreto 160, todo lo que tiene que ver con el proceso de negociación. Bueno, Hernán Ricardo, seguimos en el programa Conexión Laboral, un programa realizado por trabajadores para trabajadores. Un saludo muy especial a mi cuñada Nelly Esperanza Jaime Enciso,
que estuvo de cumpleaños el pasado 15 de agosto. De verdad, a nuestra cuñada, amiga, docente de la institución educativa Águeda Gallardo, va nuestro abrazo de felicitación en su cumpleaños. Por el fortalecimiento del sindicalismo colombiano, a construir grandes sindicatos por ramas de la economía y los servicios. Conexión Laboral. Bueno, Hernán Ricardo, seguimos en el programa Conexión Laboral por 94.9 FM Radio Universidad de Pamplona. Sale la siguiente directiva de la Secretaría de Educación para docentes y directivos docentes. Formatos de incapacidad médica debidamente transcritas. Para su conocimiento, remito formatos de incapacidades debidamente transcritas por la Red Integral Foscal CV de los operadores en Norte de Santander y Santander en aras de agilizar los siguientes procesos. 1. Ingreso de todas las incapacidades al sistema humano de un día por día. Legalización mediante acto administrativo de las incapacidades cuando supere los 3 días. Cuando superan los 3 días genera el descuento del 33%. Ingreso de la información válida en el formato de situaciones administrativas mensuales. Es pertinente indicar que es responsabilidad de cada funcionario o en su defecto un familiar en coayudar con realizar dicha transcripción en el menor tiempo posible ante el prestador de salud, donde recibe los servicios médicos, por cuanto es el insumo primordial para garantizar la prestación del servicio educativo y pueda esta entidad territorial realizar los procedimientos legales conforme a las normas para el reemplazo del docente incapacitado. Hernán Ricardo, de todos modos, pues ASINOR se reunirá con la doctora, la licenciada Miriam Ortega Quintero, pero por el momento hay que indicarle a los docentes y directivos docentes que hay que acatar esta circular. En efecto, Edgar, es deber de los docentes acatarla, pero ya la manifestación por parte del sindicato se hará posteriormente respecto al análisis que se le haga a esta circular. Bueno, amigos docentes, paro nacional de 48 horas, 28 y 29 de agosto. La Junta Nacional de FECODE decidió, pilas, maestros, estudiantes, madres y padres de familia, nos vemos en el paro nacional del 28 y el 29 de agosto. Ya analizamos, Hernán Ricardo, los temas de los acuerdos, el tema de salud, la situación de seguridad de muchos docentes, el tema del sistema general de participaciones y varios temas que se van a ser el motivo, los objetivos de este paro del 28 y 29 de agosto. Hernán Ricardo, informarle a los oyentes que tenían la expectativa con la sección Los Candidatos al Tablero, no se pudo hacer. De todos modos, nos regimos a las políticas de esta emisora, es una emisora de red de emisoras universitarias y tenemos que nosotros como abogados estar dentro del marco de la ley. Además, cumplir con lo que señalan los organismos de control, para este evento la Procuraduría, pero seguimos aquí dándole las orientaciones a los candidatos al Consejo. Hernán, imagínese que estuve viendo por ahí varios videos en las redes sociales y candidatos al Consejo que hablan o se expresan como si fueran candidatos a la alcaldía. O sea, hay que empaparnos del tema, única y exclusivamente las funciones que les corresponden a los concejales. Veía yo, pero mira este despliegue de este candidato, parece candidato a la alcaldía de Bogotá, un programa de gobierno, unas políticas públicas. Y repetimos, amigos candidatos, personas que escuchan, única y exclusivamente las funciones de los concejales se limitan a 3 aspectos: control político, lo referente a la parte normativa, que son los proyectos de acuerdo, y la gestión. Hernán Ricardo, sigámosle dándole luces sobre este tema a todos los oyentes del programa Conexión Laboral. En Conexión Laboral, la vía jurídica. Bueno, Hernán Ricardo, seguimos acá en el programa trabajando esto que tiene que ver con el régimen municipal. De verdad, muchísimas gracias por este material que es del Departamento Nacional de Planeación. Facultades de los consejos: participar en la presentación de proyectos de ley ante el Congreso de la República en los términos que señale la ley. Colega, ahí hablamos de esa iniciativa legislativa. Esto está señalado en el artículo 155 de la Constitución de Política de Colombia. También es como un mecanismo de participación democrática, ¿no, Hernán Ricardo? El artículo 103 de la Constitución son mecanismos de participación
del pueblo en ejercicio de su soberanía, el voto, el plebiscito, la consulta popular, la iniciativa legislativa. Igualmente, participar en la presentación de proyectos de reforma constitucional en los términos señalados en la Constitución. Esta facultad la encontramos en el artículo 155 y 375 de la Constitución Política. Ejercer la delegación que haga la Asamblea Departamental en los casos que señale la ley. Eso está en el artículo 155 y 375 de la Constitución Política de Colombia. Dividir el territorio de su municipio en comunas cuando se trate de áreas urbanas y en corregimientos en el caso de las zonas rurales. Esto está establecido en el artículo 155 y 375 de la Constitución Política de Colombia. Colega, en esta fecha, para el caso de Cúcuta, también se van a elegir los ediles, ¿no? De acuerdo a las comunas, como está distribuido el municipio de Cúcuta y el sector rural. Para Pamplona, si no, no se utiliza esa figura. Delegar la toma de decisiones en asuntos de su competencia en las juntas administrativas locales. Son esas juntas administrativas locales que están conformadas por ediles. Eso está en el artículo 155 y 375 de la Constitución Política de Colombia. Protocolizar junto con el alcalde la conformación de área metropolitana a la cual se integra un municipio y participar en la fijación de sus atribuciones, financiación y autoridades de acuerdo a la ley, artículos 155 y 375 de la Constitución Política de Colombia. Sí, Hernán Ricardo, vemos nosotros que en la Constitución del 91 las entidades territoriales y las comisarías se convirtieron en departamentos, ¿no? Pero no se crean nuevos municipios, no se crean zonas metropolitanas, no se crean comunas. Igualmente, Hernán Ricardo, determinar el porcentaje de los ingresos corrientes del municipio que éste aportará a la provincia de la cual vaya a ser parte. Esto está en los artículos 155 y 375 de la Constitución Política. Permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que se presten, así como la participación en los beneficios que les proporcionen. Esto está en el artículo 155 y 375 de la Constitución. Ejercer el control político sobre la administración municipal, importante. Los domingos a las 9:30 de la mañana llega Conexión Laboral. Todo lo que usted necesita saber en la actualidad social, laboral y sindical de nuestro país, con el abogado José Edgar Cañas Jaimes, en 94.9 FM, Radio Universidad de Pamplona. Hernán Ricardo, ese control político está reglamentado por el artículo 155 y 375 de la Constitución Política de Colombia. Ese control político básicamente consiste en que el concejal debe verificar que el alcalde cumpla con la propuesta programática que presentó, hacerle el seguimiento, darle la orientación: por este camino vamos bien, por este sector hay que mejorar, esta política pública está bien proyectada, esto hay que mejorarlo. Básicamente es eso. También importante, la Corte Constitucional determina que la creación de tributos es una facultad exclusiva del Congreso de la República como órgano legislativo. Hernán Ricardo, ¿qué comentario podemos hacer sobre estas funciones de los consejos, además de las funciones señaladas en los artículos 272 y 313 de la Constitución Política, todas esas facultades que acabamos de mencionarle a nuestros oyentes, colega Hernán Ricardo? Respecto a lo que usted nos comenta, Edgar, los consejos municipales cumplen un papel fundamental en cada una de las etapas de la gestión pública local: la planeación, la ejecución, el seguimiento, la evaluación, el control y la rendición de cuentas. Su papel está orientado principalmente a velar por el cumplimiento de los fines del Estado: desarrollo, garantía de derechos y libertades fundamentales y democracia, y particularmente por los intereses de la población que representan mediante los instrumentos diseñados para tal fin. Mire, Edgar, más que todo las funciones del Consejo están orientadas a asegurar el buen uso de los recursos públicos, asegurar la eficiencia, la eficacia, la calidad y equidad en la prestación de servicios, garantizar la participación ciudadana, garantizar el buen desempeño de las funciones de la administración y fomentar la transparencia y las buenas prácticas administrativas. Sí, Hernán Ricardo, vamos a seguir nosotros acá con ese trabajo de pedagogía electoral. Terminando el tema de los concejales, vamos a hablar de las atribuciones de los alcaldes, vamos a hablar también de asambleas departamentales,
gobernadores, las facultades y funciones que tiene en lo que se denomina régimen departamental de las juntas administradoras locales, y es nuestro aporte a la democracia local. Hernán Ricardo, insistirles a la ciudadanía en general que voten programáticamente, que se empapen de las propuestas de cada uno de los candidatos, que además también miren el tema de los candidatos al consejo. Todo el mundo tiene derecho a elegir y ser elegido, y las personas que aspiran de verdad que se empapen en los temas que tienen que ver con la problemática del municipio, que se aterricen sobre las funciones que específicamente tienen que hacer, que no le creen a sus electores falsas expectativas. Es que un concejal, Hernán Ricardo, no está para conseguirle trabajo a sus electores, él está para gestionar, para hacer acompañamiento, pero en este proceso de, ¿cómo diría yo?, populismo, con la idea de persuadir al elector, se les venden falsas ilusiones. Edgar, como es público conocimiento, compatibilidades que tienen los concejales se encuentran en la ley 136 del 94 y la 617 del 2000. Por ejemplo, aceptar o desempeñar cargo alguno en la administración pública, contratar con el municipio, ser apoderado en las entidades públicas, ser miembro de juntas o consejos directivos, celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales y ser representantes legales o miembros de consejos directivos. Son incompatibilidades que tienen estos concejales. Mire, por ahí en un municipio del país me enteré de que los concejales recibían las becas y las ofertaban, ¿no? Sí, y igualmente que recibían los recibos del predial para buscar el descuento y después no aparecían ni los recibos ni la plata, ¿no? Tenemos que luchar todos contra la corrupción, que es un cáncer que carcome al país, Hernán Ricardo. De verdad, de corazón, eso lo hacemos nosotros no con el ánimo de fastidiar, sino con el ánimo de ser objetivos e imparciales. Esta fue toda la información en el programa Conexión Laboral, un programa realizado por trabajadores para trabajadores. Conexión Laboral, un espacio creado para informar el acontecer social, laboral y sindical de nuestro país. Los invitamos a compartir esta emisión en las redes sociales. Conexión Laboral.